El sol de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas del aeropuerto mientras Dorothy Jenkins empujaba su maleta de cuero color burdeos hacia el mostrador de facturación de Southern Airways. Había hecho este viaje docenas de veces antes del vuelo regular de Atlanta a Chicago para la residencia de invierno de sus nietos, pero hoy se sentía diferente, tal vez porque era su primer vuelo desde que se retiró de su carrera de 40 años como banquera de inversión. Se vistió cuidadosamente esa mañana, su traje de negocios azul marino favorito, aretes de perla y el BR dorado que su difunto esposo le había regalado en su 30 aniversario. Su cabello plateado estaba bien peinado y su tarjeta de viajero frecuente Platinum estaba lista en su mano junto con su boleto de primera clase. La fila de facturación se movía rápidamente. Dorothy observó cómo los pasajeros frente a ella eran procesados de manera eficiente. Una pareja joven con mochilas a juego, un hombre de negocios que escribía furiosamente en su teléfono, una madre con 2 niños soñolientos, pero cuando Dorothy se acercó al mostrador, la cálida sonrisa en el rostro de la gente parpadeó y se desvaneció. «Buenos días», dijo Dorothy colocando su identificación y boleto de primera clase en el mostrador. «Tengo un asiento de ventana en primera clase». El agente cuyo nombre Grid Linda recogió el billete con los dedos apretados como si sostuviera algo sospechoso. «Debe haber algún error», dijo sin mirar a Dorothy a los ojos. «Déjame verificar esto». El corazón de Dorothy se hundió pero su voz permaneció firme. «No hay ningún error. Reservé este billete hace 3 meses. Siempre vuelo en primera clase en esta ruta». Linda hizo un espectáculo de escribir en su computadora, sus uñas acrílicas haciendo clic contra el teclado. «Tendré que hacer que mi supervisor revise esto», dijo cogiendo su teléfono detrás de Dorothy. La fila se hizo más larga y podía sentir el impaciente arrastrar de otros pasajeros. Los minutos pasaban. Dorothy se mantuvo derecha, su mano descansando en el asa de su maleta, ignorando los susurros y las miradas de los que esperaban en la fila. Se había enfrentado a momentos como este antes, en salas de juntas, en clubes de campo, en tiendas de alta gama. 40 años en la industria bancaria le habían enseñado que la dignidad era su mejor armadura. Apareció un supervisor, un hombre con la cara roja y un cuello demasiado apretado. Apenas miró a Dorothy antes de acurrucarse con Linda sobre la pantalla de la computadora. Más tecleo, más ceño fruncido, más minutos pasando. «Lo siento, señora». El supervisor finalmente dijo su voz. Dorothy abrió la boca para protestar, pero antes de poder hablar, un joven blanco con un traje impecable se acercó al mostrador junto a ella. El rostro de Linda se iluminó de inmediato. «Buenos días, señor. Primera clase a Chicago, déjeme revisarlo». Y de inmediato, Dorothy observó cómo al hombre se le emitía rápidamente una tarjeta de embarque de primera clase, posiblemente para el mismo asiento que reservó hace meses. Sus manos temblaban ligeramente cuando aceptó el boleto de clase económica y la promesa de un reembolso, pero su voz permaneció tranquila. «Gracias por su tiempo», dijo en voz baja mientras se alejaba del mostrador. La mente de Dorothy no estaba en la humillación que acababa de soportar. En cambio, estaba pensando en activos, carteras de acciones y vulnerabilidades corporativas. Estaba pensando en sus antiguos colegas del departamento de fusiones y adquisiciones. Estaba pensando en la justicia, no en el tipo ruidoso e inmediato, sino en el tipo lento y metódico que cambia los sistemas de adentro hacia afuera. Acomodándose en su estrecho asiento de clase económica, Dorothy sacó su teléfono y abrió su aplicación bancaria mientras los otros pasajeros a bordo. Comenzó a hacer llamadas. La primera fue a su gerente de inversiones, la segunda a su abogado. Cuando el vuelo despegó, Dorothy Jenkins ya había puesto en marcha un plan que cambiaría no solo sus futuros vuelos, sino toda la industria aérea. La cabina económica parecía cerrarse sobre Dorothy mientras observaba a otros pasajeros abordar el avión, sus rodillas presionadas contra el asiento frente a ella, muy lejos del espacioso alojamiento de primera clase. La hoja reservada, un joven luchaba con su mochila de gran tamaño en el pasillo estrecho, golpeando accidentalmente su hombro. «Lo siento, señora», murmuró sin mirarla realmente. Cerró los ojos tratando de encontrar su centro. El aire se sentía diferente aquí atrás, más sofocante, más confinado. El olor a café recalentado y demasiada gente apiñada llenó sus fosas nasales a través de las delgadas cortinas que separaban las cabinas.
Pudo vislumbrar a los pasajeros de primera clase a los que se les servían bebidas antes del vuelo en vasos reales. Su asiento original 2A ahora estaba ocupado por el joven empresario del mostrador de facturación que ya estaba reclinado con un periódico de cortesía. Dorothy sacó su teléfono nuevamente. Abriendo sus fotos, allí le devolvía la sonrisa. Una foto de la fiesta de jubilación del mes pasado. Estaba de pie en el centro de la sala de conferencias principal de la empresa de inversión rodeada de su equipo durante 40 años. Había roto barreras en la industria bancaria, había comenzado como empleada junior en 1983, trabajando el doble de duro que todos los demás, ganando cada ascenso, cada reconocimiento. Cuando se jubiló, estaba administrando carteras que valían miles de millones. La voz de la azafata crepitó en el intercomunicador, pidiendo a todos que se prepararan para el despegue mientras Dorothy se abrochaba el cinturón de seguridad, notablemente más desgastado que los de primera clase. Los recuerdos la inundaron. Recordó su primera gran adquisición corporativa en 1995, como la junta directiva inicialmente la había confundido con una secretaria. Recordó al cliente que se negó a creer que ella era la asesora senior de inversiones, pidiendo hablar con el verdadero banquero cada vez que ella respondía no con enojo sino con excelencia. Un bebé comenzó a llorar en algún lugar detrás de ella. El asiento frente a ella se reclinó de repente. Apretando aún más su espacio, Dorothy sacó su pequeño cuaderno, el que había llevado durante toda su carrera, y comenzó a escribir. Su bolígrafo se movió rápidamente por el papel mientras anotaba nombres, números e ideas que había aprendido hacía mucho tiempo que la mejor manera de combatir la falta de respeto sistémica no era con protestas ruidosas ni enfrentamientos airados. El cambio real requería estrategia, paciencia y, lo más importante, potencia. El avión alcanzó la altitud de crucero y el servicio de bebidas comenzó cuando el carrito llegó a su fila. La azafata apenas se detuvo. ¿Agua o jugo?, preguntó secamente. Ya estaba tomando un vaso de plástico. Dorothy pensó en el jugo de naranja recién exprimido y el café caliente que servían unas filas más adelante. Agua, por favor, respondió en voz baja, pero su mente ya estaba en otra parte. Estaba pensando en el rendimiento de las acciones de Southern Airways durante el último trimestre, sobre sus recientes cambios de gestión, sobre sus vulnerabilidades. Las había investigado antes de que todos los buenos inversores conocieran sus aerolíneas. Sus calificaciones de servicio al cliente habían estado cayendo, su deuda estaba aumentando y su liderazgo se fracturó a medida que el vuelo continuaba. Dorothy volvió a abrir su aplicación bancaria. Su cartera de jubilación era sustancial. 4 décadas de inversiones inteligentes se habían encargado de eso, pero lo más importante era que tenía conexiones. Su teléfono contenía los números privados de algunos de los jugadores más poderosos de la industria financiera. Muchos de ellos le debían favores y otros saltarían a la oportunidad que estaba empezando a formular. El avión golpeó una bolsa de turbulencia, haciendo que su agua se heló en su endeble vaso de plástico. En primera clase sabía que las bebidas se servían en vasos que la asistencia de vuelo estabilizaría rápidamente. La diferencia no era solo sobre comodidad, se trataba de dignidad, sobre respeto, sobre quien era considerado digno de cortesía básica. Dorothy enderezó su espalda ignorando la incomodidad del asiento estrecho. Para cuando este vuelo aterrizara en Chicago tendría el esquema de un plan que sacudiría a Southern Airways hasta sus cimientos. Pensaron que vieron a una mujer mayor. Podían descartar lo que en realidad vieron fue a su futuro dueño. Simplemente no lo sabían todavía. Los nietos de Dorothy estaban esperando en el aeropuerto O'Hare de Chicago. Sus rostros se iluminaron mientras caminaba por la puerta de llegada. Su nieto levantó un cartel hecho a mano que decía la mejor abuela del mundo, decorado con purpurina y estrellas. Por un momento la humillación de la mañana se desvaneció cuando los abrazó, respirando el aroma del champú de fresa de su nieta. ¿Cómo estuvo tu vuelo, abuela?, preguntó su nieto tomando su bolso de mano. Dorothy hizo una pausa considerando su respuesta. Siempre les había enseñado a sus nietos a enfrentar los desafíos con gracia y estrategia en lugar de una reacción inmediata. Fue educativo, dijo finalmente dándoles una cálida sonrisa. Esa noche, después del recuerdo de música para niños, Dorothy se sentó en su habitación de hotel con su computadora portátil abierta. Se había disculpado temprano de la cena familiar alegando jet lag, pero el sueño estaba lejos de su mente. El escritorio de la habitación estaba cubierto de papeles,
impresiones de informes financieros de Southern Airways, artículos de noticias sobre sus recientes luchas corporativas y sus propias notas escritas a mano. Recordó sus primeros días en la banca cuando aprendió por primera vez sobre adquisiciones corporativas. Su mentor, uno de los pocos que miró más allá de su género y color, le había enseñado que la paciencia era el arma más letal en las finanzas. Los mejores movimientos, dijo, son los que tu oponente no ve venir hasta que es demasiado tarde. Dorothy abrió su correo electrónico y comenzó a redactar mensajes para viejos colegas. Fue cuidadosa con sus palabras, sin mencionar la discriminación o la venganza. En cambio, escribió sobre oportunidades de inversión sobre una empresa infravalorada con un potencial de crecimiento significativo. Sus dedos se movían constantemente por el teclado. Cada correo electrónico era personalizado, cada uno insinuando el potencial de rendimientos sustanciales. Alrededor de la medianoche su teléfono vibró. Era una respuesta de su antiguo prodigio, ahora socio principal en una de las empresas de inversión más grandes de Atlanta. Propuesta intrigante. Hablemos de los detalles. Durante el desayuno mañana antes de su vuelo de regreso, Dorothy sonrió recordando cómo lo había asesorado hace 20 años cuando nadie más le daba una oportunidad. Él había enfrentado sus propias batallas con la discriminación y ella sabía que él entendería la motivación subyacente detrás de esta empresa sin necesidad de que se la explicaran. Pasó la siguiente hora revisando el rendimiento de las acciones de Southern Airways. En los últimos 5 años, el precio de sus acciones había estado disminuyendo constantemente, haciéndolos vulnerables a una adquisición. Sus calificaciones de servicio al cliente estaban cayendo, su flota necesitaba una actualización y su cultura corporativa estaba estancada en el pasado. Todas las señales apuntaban a una empresa adecuada para el cambio. Mientras se preparaba para la cama, Dorothy vio su reflejo en el espejo del hotel. Vio más que solo una mujer mayor que había sido destrozada. Vio décadas de experiencia, toda una vida navegando por las aguas corporativas y una mente aún lo suficientemente aguda como para orquestar complejas maniobras financieras. Southern Airways había visto un blanco fácil para discriminar. Deberían haber visto un formidable oponente. Antes de apagar las luces, Dorothy hizo una nota final en su documento de planificación. Fase 1: acumulación silenciosa. Había aprendido hace mucho tiempo que el verdadero poder se mueve silenciosamente. Mientras los ejecutivos de Southern Airways se felicitaban por otro día de mantener sus prácticas obsoletas que no conocerían, notaron que su empresa se les escapaba de las manos. Su último pensamiento antes de quedarse dormida no fue sobre venganza, se trataba de transformación. Sobre tomar algo roto y convertirlo en algo mejor. Sí, ella sería dueña de la aerolínea que la había humillado, pero más importante aún, la reharía en lo que debería haber sido desde el principio una compañía que tratara a todos con dignidad sin importar su edad, género o color. A la mañana siguiente Dorothy se despertó temprano, se puso su mejor traje de negocios y se dirigió a desayunar con su antiguo prodigio. Mientras caminaba por el vestíbulo del hotel, sus tacones repiqueteaban con confianza en el suelo de mármol. Sintió una energía familiar creciendo, la misma energía que la había ayudado a superar innumerables barreras a lo largo de su carrera. Esta vez, aunque no estaba luchando solo por sí misma, estaba luchando por todos a quienes alguna vez se les había dicho que tomaran asiento en la parte de atrás. Durante los próximos meses, la oficina en casa de Dorothy se transformó en un centro de comando. Su mesa de comedor desapareció bajo pilas de informes financieros, análisis de mercado y boletines de la industria aérea. El calendario de pared se llenó de llamadas y reuniones programadas, cada una acercándola a su objetivo. Una mañana lluviosa de martes, estaba sentada en su escritorio bebiendo su té de manzanilla habitual cuando su computadora sonó con un correo electrónico interesante. Un ex colega que ahora trabajaba en el departamento de contabilidad de Southern Airways le había enviado algunas cifras internas interesantes. Toda información pública, pero enterrada en los informes trimestrales donde pocas personas se molestaban en mirar. Dorothy se ajustó las gafas de lectura y se inclinó más cerca de la pantalla. La deuda de la aerolínea era peor de lo que inicialmente pensó. La habían estado encubriendo con una contabilidad inteligente, pero la verdad estaba allí en los números. 3 pagos de aviones retrasados, 5 expansiones de rutas canceladas, un fondo de pensiones que se estaba agotando peligrosamente. Su timbre sonó interrumpiendo su análisis.
Era su vecina, la señora Chen, que traía unas empanadillas caseras. «Estás trabajando demasiado». La señora Chen dijo, «Yo». En los periódicos esparcidos por todas partes. La jubilación debería ser para relajarse. Dorothy sonrió y aceptó las empanadillas con gratitud. A veces, el trabajo más importante viene después de la jubilación. Ella respondió que no le había contado a nadie, excepto a su confidencia más cercana, sobre sus planes, pero el trabajo la energizaba más que cualquier pasatiempo de jubilación. De vuelta en su escritorio, Dorothy abrió otro correo electrónico, este de un representante sindical de asistentes de vuelo. El mensaje detallaba la creciente insatisfacción entre el personal de Southern Airways, los bajos salarios, los horarios inconsistentes, y lo más importante, las numerosas quejas sobre prácticas discriminatorias que la gerencia había ignorado. Tomó su teléfono y marcó un número al que llamó muchas veces durante las últimas semanas. «Thomas, tengo información nueva sobre los números de satisfacción de esos empleados que discutimos». Thomas, su antiguo prodigio, se había convertido en su aliado más cercano en esta empresa. Su firma de inversión estaba lista para moverse, solo esperando el momento adecuado mientras hablaba. Dorothy sacó el precio actual de las acciones de Southern Airways en la pantalla de su computadora. Había caído otros 2 puntos desde ayer. El mercado estaba comenzando a notar lo que había visto hace meses. Esta era una empresa en problemas. Más tarde esa tarde, condujo hasta su biblioteca local. Descubrió que algunos de sus boletines más antiguos no estaban digitalizados y quería comprender la historia de las aerolíneas. El anciano bibliotecario la sostuvo. Localizó cajas de periódicos comerciales de hace 20 años. Dorothy pasó horas revisándolos para reconstruir la historia de cómo Southern Airways había pasado de ser una pequeña aerolínea regional a lo que fue hoy, lo que encontró fascinante. La aerolínea alguna vez fue conocida por su servicio innovador y su participación comunitaria, pero en algún momento la nueva gerencia tomó el control, trayendo consigo actitudes y prejuicios obsoletos. El cambio fue sutil en los registros, un cambio gradual en los patrones de contratación, cambios en las políticas de servicio, pequeñas decisiones que se sumaron a un gran problema cultural. En su camino a casa, Dorothy pasó por la oficina local de Southern Airways. El logotipo de la compañía, un pájaro estilizado en el vuelo, atrapó el sol poniente. Recordó haber leído sobre el diseñador del logotipo, un joven estudiante de arte que había ganado un concurso en los primeros días de la aerolínea. El pájaro estaba destinado a representar la libertad y la posibilidad, ideas que parecían alejadas de la realidad actual de la compañía. Esa noche, mientras organizaba sus hallazgos, el teléfono de Dorothy vibró con mensajes de texto de sus nietos. Le enviaron fotos de su día en la escuela, completamente inconscientes de que su abuela estaba orquestando silenciosamente una de las mayores adquisiciones corporativas de la historia reciente. Sonrió a sus fotos recordando por qué estaba haciendo esto. Ya no se trataba solo de su experiencia en el encuentro de control, se trataba de asegurarse de que sus nietos crecieran en un mundo donde serían juzgados por su carácter. No su apariencia. Antes de irse a la cama, Dorothy agregó una nota final a su creciente archivo de investigación: empresa vulnerable, pero salvable. La base sigue ahí, solo necesita el liderazgo adecuado para reconstruir. Cuando apagó las luces sabía que estaba lista para pasar a la siguiente fase de su plan. Las piezas estaban cayendo en su lugar y pronto sería el momento de actuar. La sala de conferencias en el Dorado Plaza Hotel vibraba con quiet energy. Dorothy se paró a la cabecera de la larga mesa de caoba mirando los rostros frente a ella. Cada persona en esta sala representaba décadas de experiencia en banca, inversión y liderazgo corporativo. Lo más importante, cada uno tenía su propia historia de puertas que se les cerraron en la cara, de que les dijeron que no pertenecían. Gracias a todos por venir. Dorothy comenzó con voz firme y clara: creo que tenemos la oportunidad de hacer algo extraordinario. Hizo clic en la primera diapositiva de su presentación que mostraba la posición actual de mercado de Southern Airways. Entre los reunidos estaba su viejo amigo Robert, ahora director ejecutivo de una importante empresa de inversión que había comenzado como conserje en un banco hace 40 años, estudiando para su título en negocios por la noche. Junto a él estaba la señora Wong, que construyó un imperio inmobiliario después de que le dijeran ella nunca tendría
Éxito en los negocios estadounidenses. Toma su antiguo prodigio, estaba tomando notas, sus dedos volando por la pantalla de su tableta. Dorothy los guió a través de sus hallazgos, los problemas financieros de la aerolínea, los problemas de gestión, la oportunidad Unity para el cambio, pero no estaba presentando solo números, estaba contando una historia sobre la transformación, sobre tomar algo roto y reconstruirlo. Todo esto no se trata solo de comprar una aerolínea, explicó pasando a una diapositiva que muestra las calificaciones de satisfacción del cliente. Se trata de crear una plantilla para el cambio en la industria. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros se sintió realmente bienvenido en un vuelo? Las cabezas asintieron alrededor de la mesa. La señora Wong levantó la mano y compartió una experiencia reciente de que le hablaran en un inglés exageradamente simple a pesar de sus 30 años en Estados Unidos. Robert mencionó que su hijo adolescente fue seleccionado al azar para una revisión adicional en cada vuelo. La energía en la sala cambió del interés profesional a la inversión personal. Estos ya no eran solo inversores potenciales, eran socios en una misión. Dorothy pasó a los detalles financieros. Necesitamos recaudar suficiente capital para adquirir una participación mayoritaria, explicó. Ya he comprometido mi cartera de jubilación, pero necesitaré más. Ella presentó los números claros, realistas, ambiciosos, pero alcanzables. Señor Chen, un gestor de fondos de inversión tranquilo conocido por su enfoque conservador, habló. Los números tienen sentido, dijo, pero, ¿cuál es su plan después de la adquisición? Dirigir una aerolínea no es como gestionar inversiones. Dorothy sonrió y pasó a la siguiente diapositiva. Ya he tenido conversaciones con expertos de la industria que están ansiosos por unirse a nosotros. Explicó que se trataba de personas que habían sido pasadas por alto para un ascenso a pesar de su experiencia. Personas que entienden tanto el negocio como la necesidad de cambio. La discusión continuó durante el almuerzo, que se sirvió en bandejas de plata mientras comían. Se compartieron historias no solo de discriminación, sino también de triunfos, barreras superadas, lecciones aprendidas. Estas eran personas que cambiaron sus propias industrias de adentro hacia afuera. A última hora de la tarde, se estaban haciendo compromisos. La señora Wong prometió todo su presupuesto anual de inversión. La firma de Robert se encargaría de los aspectos legales. Thomas ya había comenzado a redactar la estrategia de adquisición. Dorothy observó cómo la sala bullía de actividad. La gente se dividía en pequeños grupos, hacía llamadas, enviaba correos electrónicos. Su coalición no se trataba solo de dinero, se trataba de una visión compartida, una experiencia compartida, una determinación compartida. A medida que la reunión llegaba a su fin, se vio reflejada en la ventana de la sala de conferencias detrás de ella. Algunos de los líderes empresariales más exitosos del país estaba trabajando unido por su visión. Pensó en ese día en el encuentro de verificación sobre cómo el personal de la aerolínea solo había visto lo que esperaban ver antes de que todos se fueran. Dorothy repartió carpetas que contenían sus próximos pasos. Y pues cada persona había tenido un papel que desempeñar, cada uno aportando sus fortalezas únicas a la mesa. Recuerda, dijo mientras se preparaban para partir, no solo estamos comprando aerolíneas. Estamos comprando la oportunidad de mostrarle al mundo cómo se deben hacer las cosas. El sol se ponía cuando la última persona salió de la sala de conferencias. Dorothy reunió sus materiales con el corazón lleno. En una tarde había reunido un equipo que podría mover montañas. Pronto moverían una aerolínea entera. La campana de apertura del mercado de valores aún no había sonado cuando el equipo de Dorothy comenzó su plan cuidadosamente orquestado desde su oficina en casa. Observó múltiples pantallas de computadora, cada una mostrando diferentes aspectos de su operación. Su té de la mañana estaba intacto, cada vez más frío junto a su teclado. Primer bloque de acciones comprado. Thomas envió un mensaje de texto desde su oficina en el centro. Estaban comprando a través de diferentes corredores diferentes. Empresas manteniendo cada compra lo suficientemente pequeña para evitar la atención, como piezas de un rompecabezas que se unen lentamente. Su propiedad de Southern Airways estaba creciendo hora a hora. Sonó el teléfono de Dorothy, era la señora Wong llamando desde la costa oeste. Mi equipo acaba de recoger otras 1000 acciones, informó que el precio está comenzando a subir. Pero no lo suficiente como para levantar las cejas. Todavía esta era la parte delicada de su plan. Pero demasiado rápido y suben el precio.
Compre demasiado lento y alguien podría descubrir lo que estaban haciendo. Dorothy había pasado semanas planeando este baile usando todo lo que había aprendido en 40 años de banca. Alrededor del mediodía se tomó un descanso para regar sus orquídeas, un pasatiempo que le había enseñado paciencia a lo largo de los años, como nutrir estas delicadas flores. Hacerse cargo de una empresa requería un toque suave mientras rociaba las flores púrpuras. Sonó el teléfono de su casa, era su nieto. Abuela, ¿puedes ayudarme con mi tarea de matemáticas?, preguntó más tarde. Dorothy sonrió pensando en cómo el número con el que estaba trabajando hoy abrumaría su clase de matemáticas de 7º grado. Por supuesto, cariño, respondió, te llamaré después del cierre del mercado. No le dijo que estaba en medio de uno de los acuerdos más importantes de su carrera. Algunas lecciones sobre persistencia y justicia vendrían más tarde. De vuelta en su escritorio, Dorothy revisó su progreso. Su grupo ahora poseía casi el 30% del aire. Acciones L, todas compradas silenciosamente. A través de diferentes canales, abrió su correo electrónico para encontrar un mensaje del equipo de Robert. Acababan de asegurar otro bloque de acciones de un miembro de la junta que se jubilaba. No tenía idea de quiénes eran los verdaderos compradores. La tarde trajo un momento de tensión cuando el precio de las acciones de Southern Airways subió inesperadamente. Dorothy vio cómo subían los números, sus manos firmes sobre su escritorio, pero su cuidadosa planificación dio sus frutos. El precio volvió a bajar después de una hora. Alguien en el liderazgo de la compañía podría haber notado una actividad comercial inusual, pero para entonces sería demasiado tarde, ya que se acercaba la campana de cierre del mercado. Dorothy recibió el mensaje que había estado esperando. Su propiedad combinada había cruzado el umbral crítico. Miró el recuento final en su pantalla, pensando en cómo los números en una computadora podían representar mucho más que dinero. Estos números significaban que se avecinaba un cambio. Tomó su teléfono y envió un mensaje a su equipo central. Fase 1. Reunión completa mañana para comenzar la fase 2. Luego llamó a su nieto, lista para ayudarlo con su tarea de fracciones mientras explicaba. Como las partes forman un todo, pensó en lo apropiada que era la lección para hoy esa noche. Dorothy se sentó en su sillón favorito mirando un viejo álbum de fotos. Encontró una foto de su primer día como cajera de banco cuando tuvo que entrar por la puerta trasera del edificio. Al lado había una foto de ella. Último día como banquera senior de inversiones frente a un equipo que ella misma construyó. Mañana Southern Airways se despertaría para encontrar nuevos dueños, aunque aún no lo sabrían las mismas personas que despidieron. Pasaron por alto y faltaron al respeto. Ahora tenían su destino en documentos cuidadosamente preparados y compras de acciones ejecutadas con precisión antes de irse a la cama. Dorothy revisó sus números finales una última vez. Todo estaba en su lugar. Pensó en ese día en él. Encuentro de verificación sobre las miradas despectivas y las disculpas falsas. Los líderes de las aerolíneas habían estado tan ocupados manteniendo sus viejas formas que nunca vieron el tsunami del cambio que se acercaba. Durmió pacíficamente esa noche soñando no con venganza sino con transformación. Pronto les mostraría cómo era el verdadero servicio de primera clase, no solo en el aire sino en todos los aspectos de la empresa. La adquisición silenciosa estaba completa. Ahora el verdadero trabajo. Podía comenzar. La mañana de la reunión de shareholders amaneció brillante y clara. Dorothy se paró frente a su espejo ajustando su blazer color crema. Había elegido su atuendo con cuidado profesional, poderoso pero no llamativo. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado y las perlas de su abuela adornaban su cuello. Hoy no se trataba de intimidación, se trataba de dignidad. La sede de Southern Airways se extendía hasta el Atlántico. El cielo, sus ventanas de vidrio reflejaban el sol de la mañana. Dorothy caminó por el vestíbulo, sus tacones repiqueteando contra el suelo de mármol. El guardia de seguridad miró su placa de identificación. Figuraba simplemente como representante de los accionistas. Sus ojos la recorrieron como tantos otros lo habían hecho antes. En el ascensor revisó su teléfono. Los mensajes de su adolescente estaban llegando. Estamos en posición. Documentos legales listos. Comunicado de prensa preparado. Meses de cuidadosa planificación habían llevado a este momento. Mientras el ascensor subía al piso superior, Dorothy pensó en todas las
Personas que habían ayudado a hacer esto posible, cada uno con sus propias historias de ser subestimados. La sala de juntas ya se estaba llenando cuando llegó. Reconoció las caras de su investigación, el director ejecutivo, los miembros de la junta, el mismo ejecutivo que defendió su trato en el encuentro de control meses atrás. Apenas la miraron mientras tomaba asiento cerca del fondo. Un miembro de la junta incluso le entregó su taza de café vacía, asumiendo que era parte del personal de catering. La reunión comenzó con las formalidades habituales. El director ejecutivo estaba de pie en el podio hablando de las ganancias trimestrales y las proyecciones futuras. Dorothy lo observó de cerca. Este hombre que fomentó una cultura donde la discriminación se aceptaba como algo normal no tenía idea de que su mundo estaba a punto de cambiar cuando llegó el momento de los comentarios de los accionistas. Dorothy se levantó en silencio. La sala quedó en silencio mientras caminaba hacia el frente con su carpeta de documentos en la mano. La sonrisa condescendiente del director ejecutivo se congeló cuando comenzó a hablar. Buenos días, dijo su voz clara y fuerte. Creo que es hora de que discutamos algunos cambios en el liderazgo. Abrió su carpeta y comenzó distribuyendo documentos a los miembros de la junta. Al cierre del mercado de ayer, mi consorcio de inversión ahora posee el 51% de las acciones de Southern Airways. La sala se corrompió en murmullos confusos. El rostro del director ejecutivo palideció. Mientras hojeaba los papeles, Dorothy continuó con voz firme: quizás me recuerdes, yo era el pasajero al que le negaste un asiento en primera clase hace 4 meses. El reconocimiento apareció en el rostro del ejecutivo. Comenzó a hablar, pero Dorothy levantó la mano. No se trata de ese día, dijo, se trata de todos los días, sobre cada persona que ha sido tratada como menos que digna de respeto. Caminó hacia la cabecera de la mesa donde Thomas y Robert ahora estaban entrando con el resto de su equipo como accionistas mayoritarios. Llamamos para una votación inmediata sobre el nuevo liderazgo de la junta. Sus palabras resonaron en el silencio atónito. La siguiente hora fue un borrón de procedimientos legales, votos y firmas. Dorothy vio cómo la vieja guardia se daba cuenta de que su poder se estaba escapando. Algunos lucharon, otros lo aceptaron con una resignación silenciosa. Para el almuerzo, Southern Airways tenía un nuevo liderazgo cuando los antiguos miembros de la junta se marcharon. Dorothy captó la atención del ejecutivo que la despidió hace meses. Miró hacia otro lado rápidamente, dolorido, hacia la puerta. No sintió triunfo ni satisfacción, solo una silenciosa determinación de hacerlo mejor. Una vez que la sala se hubo despejado, Dorothy se sentó en la silla del director ejecutivo, ahora su silla. Miró el horizonte de Atlanta pensando en todo el trabajo por delante. Su teléfono vibró con un mensaje de su nieta. ¿Lo hiciste, abuela? Sonrió mientras respondía. Sí, cariño, y ahora comienza el verdadero trabajo. Podía ver su reflejo en la ventana. Una mujer que convirtió la humillación en transformación, no a través de la ira o la venganza, sino a través de la sabiduría, la paciencia y la fuerza. El sol de la tarde llenó la sala de juntas cuando Dorothy comenzó su primera reunión como directora ejecutiva. Alrededor de la mesa estaba sentado su diverso equipo de expertos, cada uno elegido por su experiencia, integridad y visión. Juntos reconstruirían Southern Airways desde adentro hacia afuera. Cuando abrió la reunión, Dorothy pensó en esa mañana en un encuentro de verificación. Ya no estaba enojada. En cambio se sintió agradecida de que la experiencia la hubiera llevado a este momento, esta oportunidad de crear un cambio real. A veces se dio cuenta de que la mejor respuesta a la discriminación no es luchar directamente, sino elevarse tanto por encima de ella que pueda transformar todo el sistema.